Dios te bendiga mucho, Nati. Bueno, ahora seguimos con el reto. Bueno, yo le decía que a las 10, usted 10:30 tiene que estar acá. Mi hermano, abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Cómo debes conducirte en la casa del Señor? Este es nuestro estudio número 41, si no mal recuerdo, de nuestra, o 42, 41, de nuestra serie sobre la carta a Timoteo y la importancia que tiene. Quiero hablar un poquito de la importancia que tiene de la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva lo que hace es que te expone a todos los versículos de la palabra de Dios. No podés quitar, no podés acomodar. Amén. Porque muchas veces nosotros, y yo me he dado cuenta en algo en esto. Yo muchas veces, cuando uno está preparando un mensaje, uno sabe qué mensaje a la gente le va a gustar y qué mensaje a la gente no le va a gustar. Uno ya lo sabe. ¿Por qué? Porque le pasa a uno mismo cuando lo está leyendo. Uno está leyendo algo de la palabra de Dios y dice, esto es controversial, esto va a traer problemas, esto a la gente. ¿Pero por qué? Muchas veces, lamentablemente, muchos predicadores, ¿qué hacen? Eso lo quitan. Lo que a la gente no le gusta. Y vamos a darle a la gente lo que a la gente le gusta. Y ese es el problema, mi hermano, porque ahí es cuando nosotros estamos adulterando la palabra de Dios. La palabra de Dios no se toca. La palabra de Dios se predica toda. Usted debe escuchar todo el consejo de Dios y aceptar toda la palabra de Dios como la voluntad absoluta, soberana de Dios. Amén. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no le guste, aunque usted no lo comprenda, hermano, esto no se trata de que si me gusta o no. Esto es la voluntad de Dios. Amén. Y como yo le decía hoy, hace un rato, muchas veces dentro de la iglesia, ¿qué hacen las iglesias? El otro día veía a un ex hermano que ya no viene más a la iglesia y dice, ahora sí, estamos en una iglesia donde mi hija está danzando para Dios. Mi hija está danzando para Dios. Entonces, ¿qué hace? Una persona va a la iglesia y enseguida te tienen que poner en un área, a servir, a trabajar, los hijos, los nenes a danzar, para que vos estés comprometido con la iglesia. Hermano, eso no es una iglesia. Uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que yo me maneje en la vida. Yo no voy a la iglesia a divertirme, yo no voy a la iglesia a entretenerme, yo voy a la iglesia a someterme a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es danzar para Dios, mi hermano? ¿Qué es danzar para Dios? Busquen en la Biblia dónde está danzar para Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, no, lo que pasa es que nosotros lo tomamos porque David danzó. Ahora, si usted mira el contexto, ¿dónde David danzó? ¿Cómo David danzó? ¿Cuándo David danzó? Primero, David nunca danzó dentro de una iglesia. David danzó después de una victoria. Era un acto, la danza era una práctica que se practicaba en la nación de Israel. Pero no era una práctica que se hacía dentro del templo. ¿Está acá conmigo? Y David danzó y era un hombre y danzó solo. Porque él era el rey. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros tomamos esa práctica como algo que es un mandato que se tiene que hacer dentro de las iglesias y eso no es así, porque usted agarra los libros de historia de los primeros, el primer tiempo de la iglesia, lo ve en el libro de los Hechos, lo ve en el transcurso de la iglesia
cuando inició la iglesia, en todos los tiempos, y nunca esa práctica existió. Pero hoy estamos tan basados en el entretenimiento que queremos ir a la iglesia y queremos que nuestros ojos estén entretenidos, ver gente bailar. Hermano, ¿qué pasión de sábado esto? Hermano, esto es la iglesia, es la congregación, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, amén. Entonces nosotros tenemos que darle honra y honor al Señor, amén. Ahora, en el estudio de hoy, oh hombre de Dios, segunda parte, ya pudimos ver la semana pasada cómo, llegando al final de la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, que vamos a leer ahora. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 en adelante, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará la bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahora, yo quiero que usted me preste atención, amén, porque es importante lo que la palabra de Dios aquí está hablando. Nosotros muchas veces hemos usado ese pasaje: pelea la batalla de la fe, lucha, y muchas veces lo hemos escuchado y muchas veces lo hemos hablado. Ahora la pregunta: ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios está hablándonos a través del apóstol Pablo? Y ya vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo habla de estos 4 puntos muy importantes. Un hombre de Dios es marcado por lo que huye. Un hombre de Dios es marcado por lo que sigue. Un hombre de Dios es marcado por lo que pelea. Y un hombre de Dios es marcado por lo que es fiel. Y ya pudimos ver la semana pasada, un hombre de Dios es marcado por lo que huye, y un hombre de Dios es marcado por lo que pelea. Ahora, la semana pasada pudimos ver: más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora, cuando Pablo dice tú, oh hombre de Dios, acuérdese que venía de un trasfondo donde el apóstol Pablo venía hablando sobre los falsos cristianos. ¿Y cuál es la motivación de un falso cristiano? ¿Cuál es la motivación del falso cristiano? Y para hacer un resumen, la motivación del falso cristiano es el amor por el mundo. El amor por las cosas del mundo, el amor por la apariencia, el amor por sentirse superior, el amor por el dinero, el amor por la popularidad, el amor por el entretenimiento, el amor por todas esas cosas del mundo, por las pasiones, por los deseos. Y la Biblia dice claramente la palabra huye. Pablo la usa: huye de la fornicación, huye de las pasiones. Huye. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esta es la marca distintiva de un hombre de Dios. Y cuando hablamos de un hombre de Dios, no estamos hablando del hombre masculino, sino de la persona de Dios. La persona de Dios, oh persona de Dios,
Esta tiene que ser la marca, este tiene que ser el distintivo que una persona que profesa, que cree en Dios, tiene que vivir de esa manera. Porque ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que por los frutos uno será conocido. No simplemente porque alguien diga que cree en Jesús. Creer en Jesús puede ser de manera intelectual. Una creencia intelectual. Yo sé que Dios existe y la palabra de Dios es clara y dice, sí, los demonios también creen en Jesús. El diablo también cree en Jesús, pero no cree en una fe salvífica, una fe que está puesta en la confianza de Dios, una fe que está puesta en que sabe uno, descansa, como hablábamos de un niño, descansa en Dios. Mi hermano, mi hijo no va todos los días a preguntarme, ¿y papá, tenés plata para darme la comida? Y papi, ¿de dónde vas a sacar el dinero para alimentarnos hoy? Y papi, ¿cómo vas a pagar la luz? No. Mi hijo está despreocupado. Porque él confía en que su padre le va a dar el sustento. Que su padre va a tomar decisiones correctas. Que su padre va a velar por él, que lo va a cuidar. Muchas veces cuando nosotros le damos un remedio, a él no le gusta, él se queja, pero lo toma. No dice, no, padre, ¿quién sos vos para darme el remedio este? Y si me hace mal, ¿qué yo sé? Yo tengo que velar por mi vida. No. Él me dice, a mí no me gusta, papá, pero si tú dices que lo tengo que tomar, yo lo tomo. Y eso es lo que Dios quiere de un hijo, una confianza, una seguridad. Entonces pudimos ver el segundo punto del hombre de Dios es que él es marcado por lo que él sigue. Y ya pudimos ver que estos motivos internos, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, estos motivos internos de tu hombre de Dios, sigue estas cosas, la fe. Y voy a volver a retocar un poquito esto, la fe, el amor, porque creo que quedaron cosas como para seguir agregando. Y cuando nosotros hablamos de la fe, el hombre de Dios es marcado por lo que él sigue, la fe. Presta atención. ¿Qué es la fe? La fe es una confianza constante en el propósito de Dios. Yo sé que Dios está en control y que todo lo que está ocurriendo en mi vida está orquestado por Dios. El hombre de Dios vive por fe, confiando en la palabra de Dios, seguro en quién es Dios, de que Él lo cuida, de que Dios le dará, escuche bien esto, de que Dios le dará todo. Dios le dará todo. ¿Cuántos quieren que Dios le dé todo? Amén. Yo también. Que Dios le dará todo lo que Dios crea necesario para formar en mi vida la imagen de Cristo. ¿Vio que hay diferencia? Dios no me da todo lo que yo quiero. Dios me da todo lo que yo necesito para ser formado a la imagen de Cristo. Esto lo veíamos el jueves en el estudio de teología sistemática de la providencia de Dios. De que muchas veces Dios te va, para producir algo en tu vida, Dios va a orquestar cosas en tu vida. Para que esas cosas en tu vida produzcan lo que Dios quiere. Amor por el prójimo, compasión. ¿Cómo puedo tener compasión por el otro? Siendo quebrantado. Y uno va y dice, Señor, quítame esto, Señor, el diablo me está atacando. No. El diablo no te está atacando. Es Dios que está permitiendo. ¿Formar qué? La imagen de Jesús en tu vida. Romanos capítulo 8. Dios quiere formar la imagen de Jesús en nuestra vida. Ese es el plan, ese es el propósito, esa es la obra del Espíritu Santo. Número 2, el amor. Un hombre de Dios es marcado por lo que sigue, el amor, sin límite,
un amor sin límite para con Dios, un amor hacia Dios que es soberano, sin olvidar el amor al prójimo. El amor de Dios que yo tengo hacia Dios es un amor que también tengo que tener hacia mi prójimo, porque tengo que amar lo que Dios ama y Dios ama al hombre. ¿Está acá conmigo? El hombre de Dios ama de tal forma que está dispuesto a amar de tal manera que él confronta el pecado. Escuche bien esto. El amor verdadero es un amor que nunca se calla. El amor verdadero muchas veces puede parecer molesto, porque él prefiere amarte corrigiéndote que no amarte y dejarte en el error. El amor verdadero es un amor que siempre está dispuesto a denunciar el pecado, aunque él moleste. ¿Está acá conmigo? Muchas veces nosotros preferimos, hermano, callarnos la boca para quedar bien, para mantener una relación, para seguir siendo amigos. Pero ese no es el llamamiento que yo tengo. Dios no me llamó a eso. ¿Se da cuenta? El hombre de Dios sigue ¿qué? La paciencia. Es la lealtad al Señor en todo tiempo, incluso en el momento de las pruebas. Aunque las pruebas vengan, los conflictos vengan, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Es la perseverancia del hombre de Dios. ¿De qué? De soportar la tribulación, el dolor, la tristeza, las injusticias, las habladurías, las críticas, la murmuración, todas esas cosas lo soporta. ¿Por qué? Porque él es paciente y espera en Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo?, pregunta Pablo. Como si estuviera loco hablo. Mas yo en trabajo mucho, yo más en trabajo más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dice Pablo. Oh, hermano, este es el mejor hombre de Dios, ¿eh? Este es el mejor hombre de Dios. Y al mejor hombre de Dios le pasó todo eso. Ahora, ¿y uno se queja? Y uno muchas veces se queja cuando alguien te critica, cuando alguien habla mal de ti, se queja. Cuando tú pierdes, cuando te estafan, cuando te roban, uno se queja. ¿Puede uno quejarse, mi hermano? Pablo dice, wow, mira todo esto, hermano, todo lo que él pasó. Y a pesar de todo eso, él se goza en el Señor. Amén. Ahora, un hombre de Dios es lo que
sigue la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la humildad, ausencia de egoísmo. Es una gentileza dulce, a pesar de sus cargas, a pesar de sus luchas. Él siempre está dispuesto a ayudar. A pesar de todo lo que él pase, él está dispuesto a seguir siendo fiel a Dios. No se aferra a lo que le pasa o a lo que le pasó como una excusa para su egoísmo. No, yo no lo hago. Yo no sirvo más en la iglesia por lo que me hicieron. Yo no ayudo más a nadie porque todas las veces que ayudé me pagaron mal. Yo no soy más bueno porque si sos bueno te toman por tonto. ¿Y sabe qué? Un hombre de Dios no se aferra a las cosas que le pasaron como una excusa para el egoísmo. No. El hombre de Dios es marcado por lo que huye. El hombre de Dios es marcado por lo que sigue. Y hoy vamos a hablar de el hombre de Dios es marcado por lo que pelea. Y vamos a hablar de pelear. Porque ¿sabe qué, mi hermano? A mí muchas veces me dijeron, pastor, usted vive peleando. Usted es un peleón. Todo el tiempo usted está peleando. Y para hablar quizás un poco de esto, de el hombre de Dios es marcado por lo que pelea, como dice la palabra de Dios, en el capítulo 6, donde estábamos leyendo, dice: pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Fuiste llamado, escuche, fuiste llamado para la vida eterna. ¿Cuántos fueron llamados para la vida eterna? 3 solo, bien, el resto. ¿Cuántos fueron llamados para la vida eterna? Va más convencido. El resto, si no fue llamado para la vida eterna, mi hermano, empiece a orar, a arrepentirse, pedirle al Señor que lo salve, amén. Porque un hombre de Dios es alguien que fue llamado para ser salvo, para la vida eterna. Entonces le dice, fuiste llamado para la vida eterna. Y si fuiste llamado para la vida eterna, pelea. Porque ese es el llamado. Pelea. El hombre de Dios es un guerrero, un luchador. Somos llamados a ser soldados en esta vida. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo también le dice en 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo muestra aquí que los que fueron llamados a vida eterna son personas que van a pelear. Constantemente van a pelear. Ahora la pregunta es ¿por qué? Yo le decía esta mañana a una hermana y le decía, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que si tú eres del reino de los cielos, tú no eres de este mundo. Y si tú no eres de este mundo va a estar en contra tuya. Y todo el tiempo uno que fue llamado como un hombre de Dios va a pelear. John MacArthur dice, y yo quiero usar sus palabras para que como que está él predicando aquí, amén, que es un gran teólogo, para que usted no diga, uy, pastor, lo está diciendo usted. No. John MacArthur dice, el hombre de Dios es un peleador. Somos polémicos. Normalmente estamos atacando.
contendemos. Tenemos que entender que el ministerio es una guerra y estamos en guerra todo el tiempo contra el error. ¿Escuchó? Todo el tiempo estamos en guerra contra el error. Dice, tenemos que admitir que esto es una batalla. Jesús dijo que el que no está dispuesto a perder su vida no puede ser mi discípulo. Hermano, un hombre de Dios siempre está dispuesto a pelear. Un hombre de Dios todo el tiempo está peleando, como dice la palabra de Dios en Efesios. Ponte la armadura. ¿Una armadura para qué? ¿Para no pelear? ¿Una armadura para no ir a la batalla? La palabra pelea deriva del griego que significa agonizar. Escuche bien esto. La palabra pelea deriva del griego que significa agonizar. Pablo está diciendo que a través de la batalla agonizante, la pelea es una batalla como agonizante. ¿Por qué? Porque uno sufre. Es una batalla constante. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra la injusticia, contra el error, contra los falsos hermanos, contra la herejía, contra los difamadores. Todo el tiempo es una batalla. John MacArthur vuelve a decir, hay personas que me dicen todo el tiempo, hay personas que me dicen, estás todo el tiempo en batalla. Por eso tienes tantos enemigos. Y John MacArthur dice, tengo muchos enemigos, pero no son personas que me conocen. Mayormente es por causa de la verdad de la palabra. Y él cita esta palabra al final. Y dice, me duele mucho, escuche, me duele mucho los débiles cristianos que prefieren no pelear por la verdad para que la gente no esté en desacuerdo con ellos, para no generar controversia, para que no discutamos, para que no peleemos. Mejor esconde la verdad, guárdala en el cajón, no digas más nada para que no haya discusión. No, mi hermano, tiene que haber discusión. La pregunta es, ¿usted está comprometido con quién? ¿Con Dios? ¿Su vida le pertenece a Dios? ¿O usted prefiere quedar bien con la gente? Hermano, si usted prefiere quedar bien con la gente, que la gente te salve. Pero si usted está comprometido con Dios, Dios es mi Salvador y a Él le rindo cuenta. Ahora, fíjate algo. No, ¿qué vamos a andar peleando con la gente? No, mi hermano. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos confrontar todo el tiempo el error. Mi hijo de 13 años, mi hermano, todo el tiempo me dice, uy, papá, ahí viene el sermón, me dice él. Porque él dice A y yo le digo B. Él dice C y yo le digo D. Todo el tiempo. Pero es porque vos querés imponer, vos querés mostrarle tu autoridad. No. Es querer corregir el error. Porque cuando él dice algo que no es bíblico, mi hermano, y yo no le digo nada, yo le estoy permitiendo que el engaño y la mentira reinen en su corazón y en su mente. Y eso no es amor. ¿Se da cuenta? Él agarra y dice, uy, qué bueno sería tener poderes para destruir el mundo. No, eso está mal. Uy, ¿por qué no se mueren todos aquellos? No, eso está mal. ¿Por qué no se cae el sol? Pues está mal. ¿Por qué no? Está mal. Y él me dice, todo el tiempo me estás diciendo que está mal, pues está mal. ¿Y qué haría usted?
Ah, no, bueno, déjelo. Ah, está bien, bueno, las nenas dicen, bueno, está bien que el amor sea libre si se quieren casar dos hombres y amarse. Está bien. No, no, está mal. La Biblia dice tal cosa. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si usted no está dispuesto a confrontar el error, la pregunta es, ¿usted está comprometido con la verdad o está comprometido con la mentira? En Judas capítulo 1, versículo 3, nosotros podemos encontrar las tres cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito, y después encontramos la carta de Judas, que la carta de Judas es, de cierta forma, tiene muchas cosas pastorales que a mí me edifican mucho. Y nosotros encontramos en Judas, capítulo 3, busca el capítulo 3. ¿No lo encontró? Ah, es porque no tiene, mi hermano. No tiene capítulo, solo versículos. En el versículo 3 dice esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe. Ahora, en la versión internacional dice, siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Hermano, nosotros tenemos que pelear, porque yo recuerdo hace un tiempo atrás puse un comentario en el Facebook y una persona me había respondido y me había dicho, mira, yo lo único que sé es que Jesús ama a todo y Él se sienta con los pecadores a comer y Él anda ahí predicando por amor, el amor del reino de Dios. Y yo le digo, mira, gran parte del ministerio se basó en que Jesús peleó todo el tiempo contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas, los escribas, los fariseos, todo el tiempo. Y él me dice, yo no veo eso en la Biblia. Yo digo, ¿qué Biblia tienes? ¿Cómo lees tú la Biblia? Oh, seguramente tú ni la lees. Seguramente tú escuchas a alguien que predica bonito y te dice, no, porque Dios es amor, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador, mi hermano. La Biblia dice que Dios aborrece al que practica pecado. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero no está hablando del pecado. Está hablando que el amor de Dios es tan grande que Él envió un Salvador. ¿Para quién? ¿Para salvar a quién? ¿Al mundo? No. Si Dios quiere salvar al mundo, ¿Dios puede salvar al mundo? Sí. Ahora, ¿Dios salva al mundo? ¿Todo el mundo se salva? No. ¿Quién se salva? Los que Él quiere salvar. Entonces, ¿Cristo vino a salvar al mundo? No, Cristo vino a salvar a los escogidos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pelea la buena batalla. La palabra traducida buena es como excelente, como noble. Pelea la excelente batalla, la noble batalla. ¿Y por qué esto, mi hermano? ¿Y por qué pelea la buena batalla? ¿Por qué es una batalla buena? Porque es una batalla justa, es una batalla noble, es por la verdad de la palabra de Dios, es en el nombre de Dios, amén. Pelea por la palabra, pelea por la verdad, pelea por la fe. ¿Qué es la fe? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el contenido de la verdad de Dios.
La fe es todo lo que está escrito en su palabra. Pelea por lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla tanto de pelear esta batalla? Hermano, muchas veces nosotros estamos hablando de, no, hermano, hay que pelear. Hay que pelear por la fe. Hay que pelear por la fe para que yo logre un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor auto. No, no, mi hermano, no tiene nada que ver con eso. La pelea de la batalla de la fe es la pelea más importante de tu vida. Porque es lo que revela si tú eres un hombre de Dios o no. Por eso Pablo le dice, tú hombre de Dios, huye. ¿De qué? De todas esas cosas, del amor al mundo. Y sigue y pelea por estas verdades. ¿Está acá conmigo? Es la pelea más importante. Tal vez esta pelea te lleve a conflictos. Tal vez hay personas que no les caigas bien. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hace unos años atrás yo decidí pelear esta pelea. Hace unos años decidí pelear la buena batalla. ¿Y sabe qué, mi hermano? La gente me empezó a tildar de todo. De hereje, de religioso, de teólogo falso, trucho, de no espiritual, de no hacer milagros. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Mi compromiso está con Cristo, no con quedar bien con la gente. J.C. Ryle, este pastor del siglo XIX, dice, me preocupan muchos cristianos profesantes. No veo ninguna señal de lucha. No abren la boca en defensa de la verdad de la Biblia. Están en paz con los que destruyen el Evangelio. Les advierto, esto no es ser cristiano. Lo voy a volver a leer. Me preocupan muchos cristianos profesantes. No veo ninguna señal de lucha. No abren la boca en defensa de la verdad bíblica. Están en paz con los que destruyen el Evangelio. Les advierto, esto no es ser cristiano. Tu compromiso, mi hermano, es con Dios, no con los hombres. Los hombres no te salvan, el que te salva es Dios. ¿Preferimos estar en paz con los hombres y estar en enemistad con Dios o prefieres tener paz con Dios? Seguramente que si tengas paz con Dios vas a tener muchos enemigos. Seguramente que empieces a defender la verdad del Evangelio y a estar en comunión con Dios vas a tener muchos enemigos. ¿Quieres que te cuente la historia de cómo murieron los apóstoles? Hombres que profesaban la verdad, hombres que predicaban la verdad, hombres que hablaban la verdad. Bueno, mi hermano, la gran mayoría, menos uno, todos murieron siendo mártires. ¿Sabe cómo murieron los cristianos los primeros 3 siglos de la iglesia? En su gran mayoría, todos murieron por causa de defender la verdad del Evangelio. Hay una frase de John MacArthur que me gusta mucho. Dice, no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. No suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Pelea por la fe. Ahora, ¿por qué le dice que pelee por la fe? Y con esto ya quiero terminar. Le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado.
Y esa palabra hecha mano a la vida eterna, Pablo no le está diciendo pelea la batalla de la fe para que gane la salvación. No, Timoteo ya era salvo. No le dice pelea la batalla de la fe buscando la salvación. No, porque él no tenía que buscar la salvación, él ya tenía la salvación. Él le dice pelea la batalla de la fe porque tú estás en la vida eterna. Tu vida es echarle mano a la vida eterna. ¿Y qué significa esto de echa mano a la vida eterna? Significa que si tú estás aferrado a la vida eterna, no te va a importar lo que pasa aquí en la tierra. Si tu mirada está puesta en las cosas de arriba, hermano, no te importa lo que pasa aquí abajo. Pero cuando tú estás mirando lo terrenal, preocupado por lo terrenal, preocupado por cómo vas a quedar con el vecino, preocupado por cómo vas a quedar con el pariente, preocupado por cómo vas a quedar con el amigo, mi hermano, tú nunca vas a pelear por la fe porque tu intención es quedar bien con los hombres, no con Dios. Entonces Pablo le dice, mira, echa mano a la vida eterna. Vive a los ojos o a la luz de la vida eterna. Tus ojos tienen que estar puestos en la vida eterna. Tus ojos tienen que estar puestos en lo que tú vas a vivir, en lo que tú vas a alcanzar, en lo que tú ya tienes. Por eso no te tiene que preocupar que, hermano, la gran mayoría de los cristianos, por los primeros 3 siglos, 300 años de la iglesia, a ellos no les preocupaba morir por la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ellos echaban la mano a la vida eterna. Ellos tenían la vida eterna. Ellos se gozaban de la vida eterna. Ellos disfrutaban la vida eterna. Ellos eran de la vida eterna y no les importaba si tenían que morir, porque ellos estaban siendo fieles a su Dios. Y para ellos era un honor, un privilegio si tenían que morir por causa de Cristo. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí si no toma su cruz y se niega a sí mismo. Mi hermano, ser cristiano es negarte. Ser cristiano es morir a tu yo para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. No, pastor, hoy no fui a la iglesia porque preferí quedarme comiendo una docena de factura en casa. Esa es tu vida. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque a mi esposo no le gusta. Esa es tu vida. No, pastor, yo no hago esto por lo que me hicieron. No, yo me alejé de la iglesia porque me lastimaron. Yo dejé de hacer tal otra cosa porque me miraron mal. Hermano, esa es tu vida. No es la vida de un cristiano. Un cristiano no vive para sí. Un cristiano quiere vivir para la gloria de Dios. Dale un aplauso.